Continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, la 30 aplicación. También podés entrar a nuestra página web que es libertas.uy. Este programa tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Ese es el nombre de nuestro programa: ¿en dónde estamos? Esta pregunta se convierte en programa. Ya hace 4 años y medio que estamos emitiendo de lunes a viernes esta propuesta periodística desde un periodismo de análisis y de investigación. Un periodismo de análisis y de investigación en los temas vinculados al Estado, a la política, por supuesto, a los modelos de gobierno, a la economía, a la sociedad en su conjunto. Y todo eso, evidentemente, está envuelto por una condición humana que es la conducta ética, la conducta moral. Muchos entienden más cuando se dice conducta moral. En verdad es la conducta desde los valores, desde la ética como ciencia de los valores, que inspira como una de las ciencias fundamentales junto a la lógica filosófica y a las ciencias, tanto naturales como sociales, al derecho, como fuentes de producción de juridicidad. Todo eso que hoy es negado ya por una corriente de pensamiento como lo es el marxismo, que prácticamente circunscribe, digamos que la masa crítica que atraviesa la percepción de realidad, que plantea una visión de la realidad desde la configuración de los análisis semánticos, filológicos, es decir, desde las estructuras del idioma, del lenguaje, complejizando algunos aspectos y simplificando un montón de aspectos, pero por cierto que prácticamente excluyendo las fuentes de información necesarias como son las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias humanas, la filosofía, la lógica, la ética. Todo eso pasa a ser absorbido por una percepción de la realidad construida sobre la base de la decodificación de nuestros idiomas, nuestros lenguajes, y la recodificación de esa decodificación en un lenguaje que es evidentemente de cuño totalitario, que corrompe el manejo del lenguaje, que corrompe la riqueza lingüística de nuestros idiomas, especialmente del idioma español. Estamos hablando desde el Uruguay y estamos hablando desde nuestra lengua, el idioma español, riquísimo en sus tiempos verbales, en tiempos y modos, los tiempos incluso pretéritos, los tiempos pasados. Prácticamente se está hablando en un tiempo presente, simplificando la realidad desde ahí. Y quizá ese tema, el lenguaje, tenga mucho que ver con el deterioro del coeficiente intelectual que se va registrando en las últimas consultas que hacen los científicos respecto al coeficiente intelectual a nivel mundial, a nivel de las masas mundialmente. Esto repercute evidentemente en cualquier proceso eleccionario, en cualquier proceso electoral de cualquier país, porque se va a tamizar todo el mensaje político desde estas nuevas corrientes de pensamiento que obedecen al marxismo cultural que penetró en todos lados, por todos lados, en todas partes, y fundamentalmente cuando penetra en la New Left Review en Inglaterra y va a incidir fuertemente, va a tener un fuerte impacto en Inglaterra ya en la década del 50 del siglo XX, atravesando las distintas décadas, así también la Escuela de Frankfurt en Europa, todo el movimiento existencialista también. Todo eso va a migrar hacia los Estados Unidos a finales de la década del 50 y va a predominar ya en la década del 60 y la década del 70 y de ahí en adelante en las universidades de los Estados Unidos, al extremo incluso de que va a permear la alta escuela de formación militar de los Estados Unidos como es West Point, la escuela de West Point. Vamos a hablar después de eso, por lo menos en algún aspecto, respecto a cómo penetró el marxismo gramsciano en los estudios, en los planes de estudio y en los estudios de análisis respecto a la geopolítica, a la geoestrategia, a la política bélica, en la alta escuela militar de los Estados Unidos, es decir, en la formación universitaria de los cuadros militares profesionales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y sí, discrepando con un autor que decía, ¿por qué dice moco de pavo? Dado que el pavo es menos pavo que nosotros los seres humanos, y tenía razón, ese que nos otorgó la pluma como la primera herramienta para escribir, nos presentó eso, por eso se sigue hablando de
che, qué buena pluma ese escritor o ese periodista, significándolo con lo de la pluma del plumaje del pavo. ¿Y por qué decir pavo o pavote, no? Desprestigiando quizás la naturaleza del pavo. Lo cierto es que hay mucha pavada en todo esto, hablando bien puro, claro y bien criollo, y se penetró con este sistema lingüístico, con este neolenguaje, en todas las ciencias, y así en las universidades. Y eso pasa en Uruguay, hace décadas, inclusive con un sistema político que permitió todo eso abiertamente después de la dictadura, dictadura provocada por grupos terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas y que eran grupos terroristas provenientes del cuño soviético, del marxismo-leninismo soviético y cubano. Inclusive todos estos grupos terroristas, MLN, el Ejército Clandestino del Partido Comunista, los distintos grupos de guerrilleros y terroristas, incluso de otras zonas de América Latina, colaborando también con los Tupamaros, como el MIR, por ejemplo, como distintos grupos que se habían integrado a los montoneros en Argentina, todo eso es de este cuño marxista totalitario, marxista-leninista, pretendiendo derrocar a la democracia representativa y a los principios, los valores jurídicos y principios jurídicos de nuestra soberana Constitución de la República. Sin embargo, esta gente, a posteriori de la dictadura, dictadura que fue decidida por una ley de seguridad del Estado desde la Asamblea General del país en plena democracia, dado que los atentados eran cada vez más violentos y habían amenazas muy fuertes para con las instituciones y directamente para los personajes políticos de aquel entonces, bueno, a posteriori de esa dictadura, que duró 11 años, sobreviene una presidencia con Julio María Sanguinetti que le abre las puertas prácticamente a estos grupos terroristas de cuño marxista y fundamentalmente al Partido Comunista de Uruguay. Se integrará la CNT con aquel plenario intersindical de trabajadores ya producido históricamente, manifestado en los últimos años de la dictadura, que así lo permitió inclusive, tema también muy digno de ser analizado porque es muy analizable y despierta muchas sospechas, y se van a fundir entonces esas dos organizaciones que en definitiva eran la estrategia, la misma estrategia del Partido Comunista de Uruguay de retomar aquella CNT, aquella Central Nacional de Trabajadores, ahora con un plenario intersindical de trabajadores, que es lo mismo. Entonces unieron las siglas y quedó PIT-CNT. Esa central de trabajadores es la que va a nuclear a todos los trabajadores ideológicamente formados por el Partido Comunista, cuadros militantes del Partido Comunista, inclusive solventados internacionalmente, y hoy por hoy integrados desde el año 1990 al Foro de San Pablo, que es la actual internacional comunista que trabaja fuertemente en nuestro continente, trabaja para toda América Latina y el Caribe. Bueno, todo eso se va a permitir que se desarrolle en aquella PIT-CNT que va a cogobernar con el gobierno de Sanguinetti a través de un decreto que inicia un proceso histórico de mesas de negociaciones colectivas, de mesas bipartitas entre el gobierno y el PIT-CNT para llegar a la culminación de consejos salariales, consejos de salarios, corporativizando así la actividad sindical por un lado y corporativizando al Estado mismo por otro, dado que el gobierno se convierte en una corporación negociadora con esa otra corporación negociadora que es el PIT-CNT. Todo eso nos habla de una visión de país, de una, si vos querés, del punto de vista técnico, que suena tan engolado y elegante, de una masa crítica que atraviesa la visión de la realidad, como te dirían los marxistas con esos lenguajes rococó, con esa forma en rococó de emplear la narrativa, evidentemente son paradigmas que provienen de una mentalidad, un pensamiento corporativo y totalitario que reniega o que no comulga con los principios democráticos representativos que formula la Constitución de la República. Eso están representando hoy por hoy a nivel político, en tanto pretenden ser un enlace con los 15 años anteriores del Frente Amplio, Carolina Cose y Yamandu Orsi, como candidatos políticos presidenciables desde el Frente Amplio hacia las futuras elecciones nacionales en noviembre. Vamos a ver qué pasa. Voy a ver si puedo lograr acá compartir con ustedes lo que ha sucedido en estos días, que da cuenta del perfil totalitario que tienen estos personajes.
del perfil realmente totalitario que tiene. Es impresionante cómo se manifiesta todo esto en, en estos personajes. A ver si encuentro por acá la carpeta en descargas. Y es increíble ver lo que aparece en estos personajes que ahora acá no logro encontrar. Vamos a ver si puedo. Esperen un poquito. Vamos a ver si puedo ir acá a documentos. Bueno, evidentemente se me complicó. Pero lo voy a narrar desde acá. Lo voy a narrar desde acá. En El Observador se publica que Orsi y Cose se bajaron del panel de precandidatos de la Expo Activa de Soriano. Esto se publica en El Observador. Dice lo siguiente: los precandidatos frente amplistas Carolina Cose y Yamandú Orsi estaban invitados, al igual que el resto de los presidenciables, a un debate en la Expo Activa de Soriano en el que debían responder a distintas preguntas sobre el sector agropecuario, así como propuestas para llevar adelante en un eventual gobierno. Sin embargo, los dos principales contendientes de la izquierda se ausentaron luego de avisar que no habían podido modificar su agenda, según transmitieron fuentes políticas al Observador. Si bien ambos tenían previsto asistir a Soriano la semana pasada, el evento se postergó por un temporal y alegaron que con la nueva fecha no pudieron modificar su agenda. Increíble que dos candidatos a la presidencia no le den prioridad a una agenda de esta naturaleza, que estaba prevista con tiempo, con antelación, incluso el temporal modificó la fecha, la postergó, que no tuvieran prevista esta agenda como una prioridad en la agenda de su campaña política. ¿Por qué? Porque plantea esta expo activa de Soriano precisamente un debate entre todos los candidatos que hoy compiten en las internas de los partidos, un debate respecto a las políticas agropecuarias a llevar adelante, respecto a las políticas agropecuarias que hoy por hoy tiene el país, en donde ellos encuentran defectos a corregir, en donde encuentran fortalezas, todo eso que hace al análisis profesional que debe manifestar un candidato a presidente de la República. Candidato a presidente de la República, según nuestra Constitución, asume la autoridad que la Constitución confiere de ser el jefe de Estado y jefe de gobierno, ambas cosas. Va a ser el primer magistrado del país, tanto para la actividad pública como para la actividad privada. Es el primer magistrado, el presidente, porque es jefe de Estado y jefe de gobierno, y es quien conduce los destinos de todos nosotros, según el plan de gobierno que traiga, según la propuesta, inclusive de contenidos, la propuesta técnica, la propuesta política, jurídica, financiera, tributaria, económica, la propuesta ecológica, la propuesta de relaciones internacionales, la propuesta de comercio internacional que traiga para todos nosotros. Por lo tanto, un presidente debe ser una persona muy capacitada en todos esos temas y de ahí que tenga necesariamente que contener en sí mismo la naturaleza de un estadista. Es decir, tiene que conocer en profundidad a la ciencia del Estado, a la ciencia de las políticas públicas. Tiene que conocer en profundidad, por lo menos, las ciencias jurídicas del derecho público, las ciencias jurídicas del derecho constitucional. Tiene que conocer plenamente las atribuciones que la Constitución le da, las limitaciones que la Constitución le confiere, las limitaciones que confiere a los otros poderes, y de ese modo poder organizar un plan de gobierno según las atribuciones, potestades, poderes que tiene y las limitaciones que esos poderes tienen, y debe darse a la expresión de todo ello ante la opinión pública. Debe explicarnos qué política económica va a desarrollar, por qué, cuáles son las razones, por qué corrige un montón de políticas económicas que hoy por hoy están en el país, en distintos ámbitos de la economía del país, por qué corregir un montón de aspectos
que son institucionales, que son de poderes constituidos hoy por hoy en el país y que no son constitucionales, que no obedecen a la autoridad mayor que tenemos, que es la Constitución de la República. Todo eso nos tiene que explicar un presidente hoy por hoy en el Uruguay y traer un plan orgánico de gobierno que conduzca nuestro destino, que conduzca el destino de todos nosotros. Por lo tanto, un funcionario público en calidad de político que pretende tener un cargo político importante, como Carolina Cose y Yamandu Orsi lo tienen, siendo intendentes, Carolina Cose de Montevideo, Yamandu Orsi de Canelones, que pretenden ser presidente del Uruguay, tienen que tener ese tenor democrático, esa capacidad de cercanía con los momentos claves, como este de la expoactiva de Soriano, donde se iba a dar un debate sobre la economía agropecuaria y las políticas económicas agropecuarias que se vienen desarrollando en el país, precisamente en un país agropecuario como es Uruguay. Uruguay, desde que se inició a la fecha, es un país de economía agropecuaria, esencialmente agropecuario. Vivimos de 9 commodities que colocamos en el mundo, de 9 commodities que son productos primarios agropecuarios. Vivimos de una economía primarizada. Necesitamos desarrollo económico, necesitamos desarrollo tecnológico, necesitamos perfilar al país en un modelo económico hacia un producto al menos de valor agregado. ¿Cuál sería? Habría que pensarlo, habría que pensar seriamente. Pero para todo ello hay que repensar seriamente la estructura y el funcionamiento del Estado desde los poderes constituidos legislativamente, pero no constitucionalmente, como la Fiscalía General de la Nación, como el nuevo Código del Proceso Penal que le otorga muchísimas facultades a los fiscales, como la ley que le da un marco jurídico regulador a los consejos de salarios y negociaciones colectivas entre los sindicalistas del PIT-CNT y el gobierno, así también las mesas tripartistas con el sector privado, eso que cuestionó la OIT, eso que vino a cuestionar la propia Organización Internacional de Trabajo, diciéndole a este gobierno que Uruguay está en la lista negra por no obedecer al principio claramente establecido en el artículo 4 del Convenio 98 que Uruguay suscribió hace mucho tiempo, que es la libre disposición de la libre voluntad de las partes en las negociaciones laborales, en esas llamadas negociaciones colectivas laborales. Negociaciones colectivas porque es un grupo de trabajadores con un conjunto de empresarios. Está muy claramente establecido en el artículo 4. Y además concibe tanto el modelo del sindicato construido sobre la base de la actividad económica como los sindicatos construidos sobre la base de la relación con la empresa, sindicato por empresa. En Argentina, por ejemplo, Milei le da preferencia a los sindicatos por empresa, como así lo sugiere, lo determina la Constitución argentina. La nuestra habla más sencillamente de la capacidad del derecho de formar sindicatos, pero no es muy clara al respecto. En ese sentido considero que tiene una disposición, artículo 57, que es insuficiente, y no soy Fernando Pereira. Lo cierto es que en Uruguay todos estos temas están fuera de la discusión, están fuera del debate. Y cuando se plantea un debate, Carolina Cose y Yamandu Orsi dice que no pueden ir, que tienen otra cosa, tienen otra agenda. Qué irresponsabilidad, ¿no? Qué irresponsabilidad total. Tienen las condiciones intelectuales, tienen las cualidades cognitivas, tienen las cualidades éticas para ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Y subyace en todo eso que representan un modelo económico y político que es históricamente el fracaso, como lo es el marxismo, como idea, y como lo es el socialismo, como modelo político de país. Porque van encaminados, tanto Cose como Orsi, hacia el socialismo del siglo XXI, para enquistar o restablecer o reenlazar esos 15 años de desastre que tuvimos, 15 años de deterioro institucional, educativo, económico, financiero, social, para reenlazar en un proceso hacia el socialismo
del siglo XXI, que es el modelo socialista de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, al que pretende también llegar Petro, pero claro, con una oposición fuerte y con acuerdos previos que hizo Van Duque con inclusive la inteligencia militar y del FBI también, pero sobre todo militar de los Estados Unidos, que le plantean ciertos impedimentos, cierto óbice, pero también está jugando esa jugada, como todas las izquierdas del continente, jugando la jugada de tomar a nuestros estados para llevarnos, conducirnos al socialismo del siglo XXI. ¿Y qué es el socialismo del siglo XXI? Es el socialismo marxista, comunista. Es el socialismo que termina con la confiscación de los bienes privados, con la estatización de los bienes, termina con el caos social, con la anarquía abajo en las masas, como en Venezuela, y por supuesto el enriquecimiento enquistado en esa cúpula de poder, como también pasa en Venezuela, pero evidentemente convirtiendo al Estado en un Estado fallido, en un Estado despótico, en un Estado de tiranía, bajo un régimen que es totalitario porque el marxismo es una idea totalitaria. No admite otras ideas. El marxismo sostiene históricamente que es una versión mucho más avanzada de la democracia que la versión liberal, y es un modelo económico mucho más avanzado que el modelo capitalista. Por lo tanto, tiene la vocación doctrinaria, política e histórica de tirar abajo a la democracia representativa y al capitalismo. Esto lo digo así, a grosso modo, para que lo entiendan, cómo está planteada la jugada. Y en ese sentido, a veces veo que hay mucha confusión en gente que se siente saturada por todo esto y pretende como Mafalda apartarse del mundo. Paren el ómnibus que acá me bajo yo, o paren el tren que acá me bajo yo, ¿se acuerdan? Pretenden como Mafalda salirse del mundo. Mientras vivamos en este mundo no nos vamos a poder salir del mundo. Y son los políticos, con los modelos políticos que instalan, los que conducen nuestro destino. Es inexorable, no podemos salir de eso mientras estemos en este mundo. Por lo tanto, es una falacia y es una conducta ilusoria pretender ausentarse o salirse del mundo. Lo cierto es que esa conducta viene a sintomatizar que las cosas no están muy bien, que está más bien todo lo contrario, que está muy mal. Voy a ver si encuentro lo que aparece en una especie de mensaje que tiene que ver, a ver si está acá, con esto de el mundo enfrentado. Real, me hizo tan la vida imposible. No, acá no es. Acá no es. Vamos a ver si encuentro. Esperen un poquito, a ver si encuentro por acá. Capaz que es esta, capaz que no. Veremos. Acá está. Los problemas comenzaron cuando las cebras de rayas blancas comenzaron a odiar a las de rayas negras. Parece que es muy sabio este mensaje, ¿verdad? Es decir, plantea o implica que hay una contienda entre seres que forman parte de lo mismo, que son de la misma naturaleza, pero a su vez también plantea que estos seres que son de la misma naturaleza están viendo una parte de sí mismos. Por lo tanto, este mensaje está implicando que los modelos políticos, económicos o económico-políticos por lo que nos estamos peleando en la humanidad son dos partes de lo mismo. Y no es así. Es un grave error. No es gratuito esto del mundo en una batalla cultural, del mundo en guerra, como lo estamos viendo. Desde los poderes totalitarios, Putin, Xi Jinping, Corea del Norte, Irán, todos países alineados jugando una suerte de guerra ya sofisticada en cuanto a la tecnología a emplear, pero no solo la tecnología material, sino la tecnología logística, guerra informativa, guerra comercial, guerra jurídico-comercial, guerra financiera, guerra de ecosistemas, de sistemas informáticos, valga la redundancia. Se plantea una especie de sistema binario o bipolar de sistemas informáticos, por ejemplo, el navegador Google y el sistema operativo Microsoft para Occidente y para Oriente los sistemas chinos, pero a su vez las empresas chinas como Huawei, instaladas en países occidentales muy desarrollados, Alemania,
hoy por hoy el país más desarrollado de Europa, que lidera a la Unión Europea, le plantea a China la seria, digamos, opción o la eventualidad muy seria de que tenga que optar para que se quede Huawei en Alemania por el sistema operativo de las computadoras, de los ordenadores chino, y también por el sistema de navegación, es decir, ya no Google, sino otro sistema de navegación que es un sistema chino. Todo eso le está implicando a Alemania, si decidiera hacerlo, más de 7.000 millones de dólares de pérdida en un año solo. Y además complicaría el mundo en ese sistema bipolar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos modelos políticos, filosóficos, filosófico-político y económicos que están en pugna. Pero Occidente no despertó, sinceramente, a cuál es su modelo original, su modelo original. ¿Cuál es el modelo occidental al que quieren tirar abajo definitivamente porque aún quedan muchas partes de ese modelo que ha desconfigurado, como pasa en nuestro país? Y ese modelo es la democracia representativa con todas sus reglas de juego, esa democracia representativa que es el Estado de Derecho a su vez y la República, todo eso en su conjunto es lo que quiere tirar abajo, digamos que el modelo totalitario representado por China, representado también por Corea del Norte, representado por Vladimir Putin, que acaba de ganar las elecciones en un acto eleccionario que resulta parecido a los actos eleccionarios o los sufragios del Donbass. Absolutamente, digamos que falseado todo eso, manipulado. No son resultados democráticos, no son resultados de un proceso democrático realmente libre. Estos regímenes totalitarios no son las cebras que se pelean porque unas ven las rayas negras y otras las rayas blancas, porque eso implicaría que ambos modelos, el marxismo-leninismo en sus variantes, el marxismo trotskista, el marxismo gramsciano, que es el que está imperando hoy por hoy, sea complementario con la democracia representativa liberal, porque no lo son. Son absolutamente antagónicos. Son distintas maneras de ver la vida, son distintos modelos, distintos principios filosóficos, incluso filosóficos, jurídicos y políticos, económicos, de organizar nuestra vida en sociedad. ¿Cuál querés vos? ¿Cuál es el modelo? Pero ¿quién te plantea la verdadera alternativa en estos momentos de la historia? Hay no solo pensadores, pensadores sí, hay un montón. Hay masa crítica, por supuesto, un montón, de altísima calidad científica. Pero hay políticos que estén planteando con claridad que esa es la alternativa que se está jugando, que ese es el verdadero debate entre la democracia representativa liberal, la democracia republicana y el Estado de Derecho, con el modelo totalitario de la democracia social marxista, de un Estado social populista o popular, de democracia directa, participativa, plena. Ahora me cayó la ficha porque es lo de democracia plena en Uruguay, porque ya está prácticamente construido como una democracia social marxista, como un Estado social marxista. Tenemos ese ecosistema en lo político, en lo económico, en lo financiero. Hay, vuelvo a preguntarte, y sí hay, es el único. Es increíble, ¿no? El momento histórico que estamos viviendo. Pero es el único político hoy por hoy presidente de un gran país muy destrozado, muy deteriorado. Sí, me refiero a él, Javier Milei, en la República Argentina. Es el único político que está manifestando con total claridad que la lucha, la batalla es realmente grande, es gigantesca, es histórica, es intensa, y la verdadera batalla está planteando él. La batalla cultural por la cultura del poder político, por la cultura filosófica del Estado, por la cultura jurídica del Estado, por el concepto de Estado, por la razón de Estado. Todo eso lo está planteando Javier Milei. Y la verdadera batalla es entre la democracia representativa, liberal, republicana, con su Estado de Derecho, y el sistema económico abierto de mercado a la competencia de la oferta y demanda, sistema capitalista, contra el sistema socialista de Estado corporativo, que tiende a un partido único porque la idea es totalitaria y termina en ese resultado, no importa el nombre, le pueden poner el nombre que quieran y le pueden poner el nombre que quieran a la estructura de poder
que vayan a pergeñar, por lo general van a la estructura de asambleas, de distinto tipo de asambleas hasta llegar a una asamblea general o a la gran asamblea, que es de ese partido único que se puede manifestar de distintas maneras hoy por hoy, jugando con el lenguaje. Pero las ideas que se discutan, como ya pasa en nuestros países, las ideas que se discutan son las ideas que ya están impuestas como ideas totalitarias que no admiten discrepancia o debate. Por ejemplo, las políticas de género. Por ejemplo, en nuestro país, el Código del Proceso Penal otorgándole plenos poderes judiciales, policiales, fiscales a los fiscales, eliminando al Poder Judicial como establece la Constitución en el artículo 15, 16 al 23, como lo establece el Código General del Proceso. Por ejemplo, estableciendo por ley una Fiscalía de Lesa Humanidad, que es un acto administrativo nulo para mí, no tiene valor alguno, como no tiene valor la ley que derogó la ley de caducidad, porque la caducidad o la renuncia a la pretensión procesal de un sujeto de derecho es un modo de extinguir el juicio, es un modo de concluir el juicio, darle conclusión para siempre. Artículo 228 del Código General del Proceso, doctrina, revisen doctrina jurídica de los juristas del derecho procesal y van a ver que es un principio universal del derecho procesal como uno de los modos excepcionales de concluir un juicio, la renuncia al derecho procesal de denunciar, la renuncia a la pretensión procesal de denunciar cuando uno es sujeto activo procesal y cuando lo activa a ese derecho pasa a ser un sujeto legitimado activamente, que tiene legitimación procesal activa. El Estado uruguayo renunció con la ley de amnistía y con la ley de caducidad a ese derecho potestativo, facultativo, de tener o de ejercer la legitimación procesal, de ser un sujeto activo en el derecho procesal. En esos casos especiales, el país renunció para pacificar a la sociedad, para dignificar a la sociedad, para darle decoro, según el artículo 85, numeral tercero. Bueno, en Uruguay, una de esas leyes se deroga y la otra no. Por lo tanto, no somos las cebras mirando una raya u otra, porque no somos lo mismo. No son los mismos modelos, no son los mismos sistemas, no es la misma conducta política, incluso desde los políticos que representan a un sistema político, económico, jurídico y a otro de organización social. Vamos a una pausa y vamos a adentrarnos un poco en ese terrible tema que es el marxismo penetrando como masa crítica, como elaboración doctrinaria, como elaboración de pensamiento crítico directamente en universidades de Inglaterra, de Alemania, de los Estados Unidos y por supuesto también, increíblemente, en la Alta Escuela de Formación Militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, West Point. Quédate ahí que ya venimos.